Bienvenidos nuevamente a Cómputo Business Class. Como ya vimos en en los capítulos anteriores, venimos tocando el tema de la inteligencia artificial, el chat GPT y cómo está de alguna manera pues impactando a nuestra sociedad, al mundo entero. Entonces, hoy, como les habíamos comentado en esta sesión, vamos a platicar pues otros temas, ¿no? Otros temas adicionales. Primeramente, el que de alguna manera está muy pues digamos que en boga, pues que todo el mundo está hablando de ello y es hasta dónde la inteligencia artificial está de alguna manera cambiando al planeta al punto, y puede hacerlo de manera negativa al punto que se está comparando pues con, por ejemplo, la bomba atómica, ahora que también está de moda algunas películas o muchas películas que recuerdan esos momentos. Pues bueno, hay quien la compara, ¿no? Como que la hace equiparable a cuando pues ahora sí que la tecnología que se dio en la parte de pues, la ciencia nuclear nos llevó al desarrollo y sobre todo al uso de bombas atómicas. Entonces, bueno, ese es un tema que se está ahí pasando. También hay quien la compara o la equipara a lo que hoy conocemos mucho, todo el mundo lo tiene muy vivo, que son las pandemias, ¿no? Y la que acabamos de vivir, la del COVID-19. Entonces, de alguna manera se dice, oye, tiene tanto impacto como alguna cuestión de esa y puede ser tan negativa como aquello. Entonces, bueno, vamos a desarrollar ese tema, vamos a ver qué piensa aquí todo el team, pues. Empecemos entonces contigo, Emiliano, por favor, tu punto de vista. Sí, con todo un gusto. Más que sea una cosa que se esté hablando sobre eso, voy a hacer referencia a dos cartas. Una primera carta fue firmada por más de 500 desarrolladores de inteligencia artificial, incluyendo Elon Musk, incluyendo el CEO de OpenAI, que es el desarrollador de ChatGPT, donde lo que estaban proponiendo era poner una pausa en el desarrollo de las inteligencias artificiales avanzadas. Una pausa de 6 meses para, pues de alguna manera, primero establecer así como que ciertas reglas básicas entre ellos o no lanzarla, digamos, como al público en general. Siendo que no tuvo ninguna repercusión esa carta, después mandaron un mensaje, me parece que ante la ONU, donde decían a los legisladores del mundo, decían es que tienen que ver a estas inteligencias artificiales como una cuestión de gran riesgo equiparable con la bomba atómica y con las pandemias. Eso fue derivado también de esa carta que también la firmó Elon Musk, también el director general de OpenAI y varios que están dentro del medio de desarrollo de inteligencias artificiales. Basado en eso, de por qué daban ese mensaje, hay pues llamémosle video documental, película, ¿no? Hecho por los desarrolladores del dilema de las redes sociales, que ahora sacaron la versión que le llaman el dilema de la inteligencia artificial. Y a la hora de arrancar su ponencia, ponen el 50% de los desarrolladores de inteligencia artificial ven que existe un riesgo del 10% de extinción humana derivado de no poderla controlar. Entonces ellos exponen ahí una serie de cuestiones y investigué más y empecé a ver así como estos personajes que están, digamos, como levantando la mano y haciendo como la advertencia, qué es lo que ven, ¿no? Y cuáles son las cosas que pueden ver que puede llegar a ser tan desastroso. Entonces, voy a hablar ahorita de tres personas que vi muy interesante su punto de vista. Uno de ellos es Mo Gaudat, o bueno, se pronuncia creo que Mo Gaudat porque es así como egipcio el nombre. Él es el exdirector de Google X. Google X es como el brazo como tecnológico o de investigación y desarrollo por parte de Google. Entonces él estaba como director general y estaba también a cargo del desarrollo de las inteligencias artificiales y escribió un libro que se llama Scary Smart. Es como tan inteligente que asusta, ¿no? Entonces él plantea muchas cosas, pero de los puntos como importantes que dice él con respecto a este tema es Albert Einstein tenía un IQ de 160. Una persona que tiene un IQ muy bajo, que realmente ya tiene hasta problemas de aprendizaje y realmente no se le puede considerar para nada inteligente, tiene un IQ como de 70. Entonces,
si tomas la proporción, es 2.3 veces. Simplemente con esa diferencia de 2.3 veces, la diferencia de que todo lo que puedo llegar a crear. Entonces, lo que están haciendo es que sigue creciendo como de manera exponencial y, no, y hasta dicen, no hablemos de inteligencia, hablemos de capacidades. O sea, las capacidades que tiene las llamadas inteligencias artificiales de responder, de dar o sea, de dar ciertas respuestas, de poder adelantar lo que la otra persona va a decir. O sea, este tipo de cosas están creciendo de manera exponencial, donde si seguimos como vamos, pues en unos 10 años va a ser miles de millones de veces más inteligente que la persona más inteligente en la Tierra. Entonces la pregunta es, o sea, es equivalente a tener la inteligencia de Einstein comparado con el de una mosca. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pensar ese ser tan inteligente de la mosca? El tema es que dicen, no sabemos. O sea, no sabemos si nos vaya a ver como una plaga, nos quiere extinguir. O sea, si nos vaya a ignorar. O sea, que va a decir, ah, pues bueno, como unas hormiguitas, unas mosquitas que están por allá, pues realmente no nos causan ningún conflicto, ¿no? Y ahí que sigan, o sea, que sigan su vida o realmente diga, los vamos a iluminar y los vamos a llevar a una utopía, ¿no? Eso es lo que no se sabe. El problema y por qué lo está viendo tan grave, cuando decías, oye, si él estaba desarrollando la inteligencia artificial, ¿por qué de repente como que se voltea y se pone totalmente en contra del desarrollo de la inteligencia artificial? Lo que dicen en conjunto los tres, o sea, de hecho es algo que mencionan, que es como un factor común, es que el problema fue que cuando estaban desarrollando dentro de Google X, habían quedado así como pacto de caballeros de todo esto tiene que ser en laboratorio, todo esto tiene que ser en un ambiente controlado y en el momento que OpenAI lo libera al mundo, pues entonces la inteligencia artificial empieza a tener interacciones y a aprender del mundo. Entonces, su propuesta para no tome una decisión basada en lo que está aprendiendo, o sea, que si tú te pones a ver cuáles son los feeds de Instagram, de Twitter y todo eso, pues no podemos defender muchísimo como a la raza humana. Sí, o sea, una persona dice una cosa, viene uno segundo que dice que está mal lo que dijo el primero, llega un tercero a criticar al segundo que por qué criticó al primero, o sea, no, es una cosa terrible que sale de la misma interacción humana. Entonces, lo que él propone, lo que ve como única salvación, ¿no? Es tratemos de ser buenas personas, de tener mejores interacciones con la gente para que, aunque seamos el 1%, que aprenda que también hay gente bien, o sea, que hay gente buena, que hay gente que sí le da valor a cosas importantes y no todo, pues de discusiones que están dando a través de Twitter. Y cuando le preguntan, oye, ¿qué nos recomiendas a mí, ciudadano de a pie? No, que yo no tengo que ver nada con la inteligencia artificial, que yo no tengo que ver nada con la tecnología. Su recomendación fue, si no tienes hijos, no hay prisa, no los tengas ahorita. O sea, espérate a ver cómo se pone todo eso y hasta después los tienes, ¿no? Pregunta de seguimiento, ¿qué pasa si ya tengo hijos? Dice, ámalos diariamente. Si nos vamos a lo que dice Eliezer Yudowski, él es también desarrollador de inteligencia artificial, se enfocó en la teoría de inteligencia artificial para la autoconciencia, automodificación, la superación personal recursiva, en arquitecturas de inteligencia artificial y las teorías sobre decisión para estructuras motivacionales estables. Es un cuate metidísimo en todo este rollo que hizo grandes aportaciones inclusive para las generative AIs, o sea, las generalistas que pues también gracias a sus aportaciones hoy está la inteligencia artificial como está. También cuando vio que lo abrieron al mundo y le hizo honor a su nombre OpenAI con la palabra open y lo volvió código abierto, él le dicen, oye, ¿qué escenario terrible te imaginas? Porque estás diciendo que se va a acabar todo, ¿no? ¿Ves un escenario donde la inteligencia artificial tome control de Internet de todas las computadoras y perdamos el control de todo? Y su respuesta fue, ese es un escenario optimista. O sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué? Porque hay sobrevivientes. O sea, ¿qué es lo que él ve? Cualquier cosa que hagas, o sea, una casa, un platillo, todo eso necesitas recursos, necesitas materiales. Y lo que mencionaba David la vez pasada en cuanto a la eficiencia energética, pues una inteligencia artificial requiere una inmensa cantidad de recursos. Entonces, en el momento que se le acaben los recursos, pues va a ver de dónde más sacar recursos. Y puede llegar un momento donde pues acabe todos los recursos del planeta, ¿no? Y con eso no habría sobrevivientes, ¿no? Y el tercero es Conor Liggey, que él ahorita hasta hizo una startup para ver todo el tema de alineación de la inteligencia artificial. Ese es como el otro de los puntos graves. El, así como decían en mi pueblo, no, pues esto sí es del diablo, ¿no? O sea, realmente
en la base no saben por qué funciona la inteligencia artificial. Y también me gustaría hacer una aclaración. No están hablando de cualquier inteligencia artificial. La que mencionó Paco hace un momento de la inteligencia artificial para jugar ajedrez, para jugar Go, para armar un coche, todas esas no tienen ningún problema porque son de propósito específico. Y lo que logras con ellas, y lo más importante en ellas, es la precisión. El problema está en las inteligencias artificiales generales, que son las GAIs, o sea, las General Artificial Intelligence. Esas son las que lo que importa es así como la interacción y que aprenda de todos lados al mismo tiempo, ¿no? Y pueda llegar a dar el mayor número de respuestas sin importar tanto la calidad. Hoy no hay ningún problema, o sea, ninguno de ellos ve que existe un problema con ChatGPT 4. Hasta ahorita no tienen la capacidad de poder terminar con el mundo, de hacer absolutamente nada. Nuestra preocupación es ChatGPT 5, el 6 o el 7, o sea, no sé en qué versión, o sea, se vaya a iterar de tal suerte que como le están enseñando a hacer código, como lo están volviendo abierto para que ya diferentes actores puedan llegar a hacer su inteligencia artificial, pues puedes tener gente de malas intenciones, de crimen organizado y todo eso que empiezan a desarrollar la suya. Entonces, ahí lo que dicen, ¿por qué lo siguen desarrollando? Pues nada más se ve como, pues así, para 2025 como una inversión de 360,000 millones de dólares, ¿no? Nada más en el tema de inteligencia artificial que se lo quieren llevar las grandes corporaciones. O sea, y estamos hablando de Google, de Microsoft, de Amazon, de Meta, ¿no? O sea, de esas corporaciones donde, pues lo que les importa es más como el tema de no perderse esta ola generadora de tanto dinero. Y lo que dice este Connor, dice, bueno, si a mí me dicen, oye, vas a volverte supermillonario, pero a cambio de que se muera tu mamá, pues la verdad no me importa, no lo quiero. Entonces, no es que exista una certeza que si siguen desarrollando la inteligencia artificial vaya a tener un resultado terrible. Lo que sí es cierto es que no existe la certeza de qué es lo que vaya a pasar. O sea, no tienen manera ni de adelantarlo ni de ver qué es lo que pasa porque la inversión que está habiendo en el tema de alinear la inteligencia artificial, que es que las respuestas que dé los dé sobre ciertos parámetros, ya sea de moral o de ideas, y que no por hacer un clip más grande, pues tome a toda la raza humana como material para hacer el clip más grande. O sea, ese fue un resultado real de una inteligencia artificial, que esa fue su solución para hacer clips más grandes, más grandes, más grandes. Se le acabaron los clips, se le acabaron los recursos y tomó a los humanos como el siguiente recurso. No la están alineando ahorita. Y la inversión que hay en alineación y lo que hay en como la moral o la ética de la inteligencia artificial es menos del 1% que tiene la inversión de desarrollo sobre inteligencias artificiales. Entonces, pues es lo que yo alcancé a investigar por mi parte. O sea, si quieren, en la descripción les comparto los videos de Mogudat, de Eliezer y de Connor, ¿no? Que vean así desde sus palabras, así desde su punto de vista, por qué están viendo como muy grave el tema de seguir desarrollando sin estar alineada a la inteligencia artificial. Perfecto, Emiliano. Sí, 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 por favor, compártenos ahí los links, ¿no? A todo mundo para Sí, que se claro. pueda Ajá. revisar esa parte. Ok, Paco, adelante, por favor, con tu comentario. Pues yo creo que en efecto este tema de la inteligencia artificial, aunque es antiguo, decíamos que ahorita estamos en el momento en el que ya hay los recursos y la capacidad para explotar. Y en efecto se parece a la energía nuclear en el potencial que tiene tanto de beneficio como de daño. Y es preocupante porque sí, cuando hablamos sobre toda esta parte de Machine Learning y que el sistema autoaprenda, pues ya alguna vez yo comentaba eso, ¿no? Digo, cuando se vuelva inteligente se va a dar cuenta que el peligro para el planeta son los humanos y lo lógico sería eliminarlos. Entonces, y también en efecto, esta persona de Google, cuando salió de lo primero que dijo fue que iba a invertir para crear un virus que destruyera la inteligencia artificial cuando se quisiera salir de ciertos límites. Porque, porque también, como comentaba Emiliano, el problema no es la inteligencia artificial, sino quién tiene el control sobre los usos que se le da. Y entonces, obviamente podemos decir, vamos a enfocarla en hacer el bien, en avanzar en la medicina, en avanzar en la educación, en aumentar la productividad de las empresas, que los empleados trabajen menos, y tiene un potencial magnífico. Sin embargo, pues tenemos la experiencia que el hombre es egoísta, y lo vimos con la misma pandemia, ¿no? Hablando también del tema con la pandemia, pues cuando fue el tema de cómo se distribuyen las vacunas,
pues hubo casos donde gente tenía hasta capacidad de vacunarse 7 veces, de tirar vacunas echadas a perder, mientras al día de hoy hay personas que nunca se vacunaron. Entonces, ese es el gran problema que tenemos con la inteligencia artificial, el quién le va a dar uso y qué, y también quién lo va a controlar. Y finalmente, pues tenemos ciertos bloques, porque en efecto empezó con ChatGPT, pero pues por un lado, cuando se habla de dinero, McKinsey habla de que son 15 trillones de dólares el negocio potencial en los próximos 10 años, si no mal recuerdo. Entonces es mucho dinero. Y entonces eso mueve pues muchos recursos y muchas economías. Eso por un lado, pero por otro lado tenemos también la parte política en donde pues no hay un solo pensamiento, sino tenemos el lado, lo estamos viendo ahorita con la guerra de Rusia-Ucrania, que es en cierto lado controlada o es un segmento, pero en realidad si eso se extiende, o sea, estamos a una mala decisión de iniciar una tercera guerra mundial y de desaparecer el mundo. Incluso hace poco se hizo esa simulación de qué pasaría si se desata la tercera guerra mundial y pues hablaba de que no recuerdo en cuánto tiempo, pero prácticamente el 95% de la población se extinguiría en menos de un mes. Y además hay pensamientos divergentes, ¿no? O sea, yo decía, pues una cosa es, si nos vamos a lo que dicen los medios rusos, a otro lo que dicen los medios occidentales, pues hay narrativas diferentes. Y si eso se vuelve un poco como que también como la pelea cuando entramos a Twitter y vemos que hay extremistas de ambos bandos, pues extremo extremo se escala la violencia. Lo mismo pasaría con la inteligencia artificial si se escala la competencia y nada más en el grado económico. Y empezamos a tener un bloque de China, básicamente, contra la parte de Estados Unidos, que digamos, son los más avanzados. Y entonces, una cosa es y entonces de ahí viene la parte importante de la legislación, de decir cómo controlamos eso. El problema es que la legislación no la debe poner un país, debe ser algo así tipo Naciones Unidas, pero modernizado, algo real, un grupo que se preocupe por el bienestar del mundo. Así que como en la antigua, un consejo de sabios que diga, por aquí debe de pasar la autorización de los usos de la inteligencia artificial y tener un control de los desarrolladores, porque pues igual, como decíamos, los grupos delictivos siempre tienen acceso a las tecnologías, tienen el dinero y entonces pueden acceder a tecnologías muy avanzadas para hacer un mal uso. Creo que en efecto sí va a crecer muy rápido y que lo más importante es volver a los principios. Es como la educación, tenemos que volver a los valores, o sea, tenemos que educar a las personas para que piensen en el bien de la humanidad, en compartir, en el bienestar y no en la parte del consumismo, en decir, bueno, pues si yo tengo hoy para comer caviar, pues no me importa si tú no tienes para comer frijoles. Y sino el decir, bueno, pues no como caviar, pero todos alcanzamos a comer arroz y alcanzamos a tomar un agua fresca, etcétera. Entonces, ese concepto es difícil, pero creo que hacia allá es donde tenemos que ir. Y a lo mejor algún desastre tipo, pues ahora sí que como el uso de la bomba nuclear, nos pondrá a reflexionar. Claro, de acuerdo, Paco, sí, muchas gracias. Doctor Garza, adelante, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, yo creo que uno de los puntos importantes y que en algún momento se mencionó, el hecho de que las tecnologías conforme van avanzando, van afectando o modificando el entorno con mayor amplitud, ¿no? De lo que antes sucedía. Por ejemplo, si hablamos de la revolución industrial, si bien afectó al mundo, la rapidez con la que lo hizo fue a un paso bastante lento, ¿no? Primero empezó pues ahí en Inglaterra, en algunos otros lugares se fue expandiendo, pero muy paulatinamente pues bueno, si bien tuvo una afectación, el detalle fue que fue paulatino y no necesariamente fue tan amplio en un momento dado. Pero la bomba atómica sí fue algo realmente grande, ¿no? Realmente importante. Conforme aumentó la potencia de este Big Boy, ¿no? Pues la cantidad de personas que fallecieron, pues no solamente por la bomba arrojada a Hiroshima, sino también a Nagasaki, prácticamente 200,000 personas desaparecieron de la faz de la Tierra con esas dos bombas, y fueron 2 instantes, ¿no? Conforme fue avanzando. Ahora con la tecnología y con la conectividad que tenemos, pues la afectación que puede tener una cuestión de la inteligencia artificial puede ser todavía mayor, puede ser todavía mayor, pero no quisiera yo ser alarmista, más bien llamar a la conciencia
de cómo las cosas van cambiando conforme la conectividad es todavía mayor y conforme la globalización se incrementa y se van diluyendo, perdón, y se van diluyendo las fronteras y todo ello, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las principales razones por las cuales algunos se dan en comparar al fenómeno de la inteligencia artificial, pues con una bomba atómica o con una pandemia, ¿no? Y ya con la interconectividad que existe en la actualidad, pues ciertamente esto de OpenAI, pues fue como una pandemia, ¿no? De repente se empezó a extender por todo el mundo y a una rapidez muchísimo mayor que incluso la pandemia que todavía estamos viviendo, aunque ya la emergencia ya quedó fuera, pero la pandemia sigue, ¿no? Todavía estamos en ese sentido. Entonces, eh, esa yo creo que es la comparación muy particularmente para quienes quieren simplemente asustar, pero no informar. Esa es parte de lo que estamos nosotros buscando aquí en Cómputo Business Class. No asustar a la gente, más bien informarla para que la sepan manejar, para que sepan que puede ser muy potente, sí, puede ser realmente muy potente, pero tanto puede ser potente para bien como puede ser muy potente para mal, ¿no? Hay quien dice de una forma muy curiosa, ¿no? Que OpenAI y el ChatGPT, pues es el nuevo Rincón del Vago o el nuevo Buenas Tareas, ¿no? Y todo ese tipo de detalles, porque ya en lugar de ir a consultar estos sitios, pues ya simplemente le hacen la pregunta a ChatGPT y ya obtienen la respuesta. El problema, quiero ser muy puntual en esto, el problema no es que ChatGPT responda, el problema es verificamos qué nos respondió. Si nosotros no tenemos un conocimiento claro de qué es la respuesta que podríamos buscar y un fundamento para validar eso, ¿sí? Vamos a dar por hecho lo que nos responda ChatGPT, que por ejemplo es malísimo en matemáticas, ¿no? Uno le hace preguntas así de matemáticas, se tarda un montón y además da unos resultados medio fuera de lugar. Hay algunos códigos que se le ponen y que pues no quedan así como que también, ¿no? Me refiero a códigos de programación, algunos son muy básicos, ¿no? Otros, bueno, conforme va aprendiendo, va puliendo. En otras consultas que se le hacen, yo le pregunté por el autor David Garza de libros, ¿no? Y empezó a decir cuestiones ahí que estaban fuera de lugar y la verdad es que la única forma de saber si lo que está respondiendo la inteligencia artificial tiene realmente sentido, pues es que nosotros conozcamos, ¿no? Del tema, conozcamos de lo que está respondiendo para entonces poder cotejar, ¿no? Que eso es parte de lo que necesitamos hacer, porque si le damos todo el poder a la inteligencia artificial, pues simplemente vamos a quedar subyugados por algo que está entramando ciertas secuencias lógicas desde un código de cómputo, presentándolas como respuestas conscientes, que no es el caso, ¿sí? Y hay que ser muy puntuales en esto. La inteligencia artificial no es que esté pensando qué es lo que está diciendo, está entramando cuestiones que de alguna forma tienen alguna relación y aunque parecen ser palabras en inglés o en español, posiblemente no haya una hilación correcta de lo que ahí está establecido, ¿no? Y todo ello. Entonces, básicamente el informar a la gente es no le den todo el crédito ni el mérito a la inteligencia artificial. Quizá en algún momento, no lo sé, pueda ser algo más confiable, pero hoy por hoy, con todos los procesos pues, de entrenamiento que se le está haciendo a la inteligencia artificial, bajo códigos que todavía nadie tiene establecidos, ¿no? Nadie le ha establecido criterios ni nada, porque incluso es más o menos como nosotros, ¿no? Cuando vamos creciendo, pues nuestra familia nos muestra valores, principios, ¿no? Y todo este tipo de detalles. Pero la inteligencia artificial no tiene nada de eso.
No tiene absolutamente ningún criterio, ningún filtro de esos. Y no tenemos ni la más remota idea de bajo qué esquemas está aprendiendo qué. Entonces, eso es básicamente el riesgo, ¿no? Que puede tener este tipo de detalles, y que si por alguna razón se le da todo el mérito a la inteligencia artificial de una respuesta, porque ya he visto incluso varias personas que les hago una pregunta y me responden: de acuerdo con la inteligencia artificial, de acuerdo con la inteligencia artificial, ¿de veras? ¿En serio? Estamos viendo referencias como esas, ¿no? Entonces, eso a mí la verdad es que me da muy mala espina, no hace sino confirmar un sesgo que tenemos nosotros mentalmente, del que ya habíamos hablado, de que, nada más para repetirlo, para subrayarlo, el cerebro ocupa alrededor de 2% del volumen del cuerpo, pero consume más o menos 20% pues de su energía, ¿no? Sobre todo cuando está pensando. Así que si el cerebro se puede ahorrar el problema de pensar, lo va a hacer, ¿no? Y si por alguna razón hay una inteligencia artificial que nos ahorra el trabajo de pensar, pues le vamos a dar ese permiso, pero hay que ser responsables, hay que tener un mínimo de conocimiento para evitar que la inteligencia artificial pase como aplanadora sobre nosotros. Claro, perfecto, David. Sí, sí, sí. Bueno, tratando de hacer como un wrap-up en este punto, en este primer punto, queda muy claro, por ejemplo, un poco lo que decía Emiliano, ¿no? Hablando de la inteligencia. Curiosamente pasa esto. Creo que a lo mejor tendremos que entrar en unas nuevas formas de medición de la inteligencia, porque si Sí. decíamos, bueno, el 70, quien tiene un IQ de 70, pues la verdad es que no sirve para muchas cosas, no es útil a la humanidad, y un 130 y era genial. No sé si sepan, alguna vez leí que el registro más alto de IQ es de 280 a 300, que lo tuvo una persona, de la que no me acuerdo el nombre, y seguramente ustedes tampoco se acuerdan, porque nadie lo conoció. O sea, quiero decir, no fue famoso, no hizo nada importante para el planeta, lo que hacía era Sí. esconderse, porque según esto era muy inteligente, y entonces, en fin, o sea, no necesariamente por ser inteligente puede uno hacer cosas, ¿no? Entonces sí, como se decían, ahora más bien destrezas y una nueva forma de medir la inteligencia, ¿no? Porque sí, como también, como por ahí están comentando David, el tema de si se le deja sola, pues quién sabe qué haga. También ya hubo alguna vez en los 90, recuerdo yo de un experimento que hubo en Europa, no me acuerdo del país, pero vamos, en Europa, en donde exactamente se tenía ahí alimentándose la inteligencia artificial, porque esto ha subido y bajado, o sea, se ha puesto de moda y luego Ajá. como que se pierde y luego otra vez, en fin, ¿no? Entonces, en aquella ocasión, me acuerdo que lo que se decían es que a ese algoritmo que estaba pensando, empezó a deducir que parece que las conclusiones que hacía el ser humano eran mejores que las que hacía esa inteligencia o ese algoritmo, ese proceso, y se autoborró, porque dijo, bueno, ¿para qué si los humanos hacen mejor la chamba que yo? Ahí muere y se borró. O sea, se eliminó de un día para otro, ¿no? En un momento a otro. Entonces, cosas de esas pueden también suceder, ¿no? Como bien dice Paco, el tema es más bien quién tenga el control, ¿no? De qué, y eso pues nos pasa en todos sentidos, en la parte de política, en la parte de economía, hoy ya vivimos eso, ¿no? Entonces sí, habrá que ver cómo manejar esa parte. Bien, ese es en ese punto. Me gustaría dar un comentario adicional sobre todo lo que acaban de platicar. Como que están señalando a decir la inteligencia artificial, la que la tenemos que alinear, la tenemos que poner sobre nuestros parámetros, sobre nuestra ética, sobre nuestra moral. ¿Cuál es la moral humana? No nos hemos podido ni alinear a nosotros mismos como especie. O sea, tienes un Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, firmando las cartas de que se van a detener, de que nos tienen que detener y de que esto puede tener grandes consecuencias, ¿no? Y sigue desarrollando. O sea, ¿dónde está la congruencia en ese tema? Entonces, en lugar de que se estén deteniendo, pues simplemente la última vez que grabamos el video, o sea, de las otras sesiones de Cómputo Business Class sobre la inteligencia artificial, de ahí, de esa fecha ahorita, ya salió BART de Google, también como competencia de ChatGPT.
salió Llama 2. Bueno, una cosa muy interesante, inclusive hasta grave, es que Bart ya tiene acceso a Google y él ya puede buscar información, cosa que no podía hacer ChatGPT. Llama, o sea, o Llama 2, o sea, como lo dicen en inglés, de Meta, ya tiene acceso a las redes sociales para analizar a la gente, todo eso y ver comportamientos y todo eso. Ya anunció Elon Musk hacer su XAI, o sea, y el problema en este caso particular, y además puede ser sonar muy extraño lo que digo, ahorita el problema no es China ni Rusia, el problema es exclusivamente Estados Unidos. O sea, son los únicos que están desarrollando las GAIs. O sea, a China no le conviene porque si no va a meterse en problemas con, digamos, su gobierno y con el partido. Y las restricciones y las reglas que tiene China para el desarrollo de estas cosas sí están súper avanzadas y ahí no permite ni siquiera desarrollarlas. Entonces es un tema, ni siquiera Estados Unidos general, hablemos de Silicon Valley, o sea, de estas organizaciones donde a los que tenemos que alinear es decir, oye, no por querer como todos estos millones que menciona Paco, todo lo que viene, pues nos pongas en riesgo a nuestros trabajos, a nuestra integridad, a la realidad en sí, o sea, a los que habría que alinear serían a ellos más que estar pensando cómo alinear la inteligencia artificial. Así es, creo que ahí eso justamente nos lleva al